Este es uno de los módulos considerados más importantes en el área de buenas prácticas y específicamente en los sistemas productivos, debido a que la productividad de los sistemas y la calidad de sus productos tienen una injerencia directa o tienen una relación directa que la alimentación tiene responsabilidad entre el 70 y el 75% de ello. Básicamente porque dependiendo del modelo o dependiendo del sistema de alimentación que ustedes lleven en los predios, asimismo, tiene un objetivo directo sobre la satisfacción de los requerimientos nutricionales de la especie. Requerimientos nutricionales que están asociados directamente a la especie y a las etapas productivas de cada uno de los sistemas. Porque obviamente diferentes o son diferentes los requerimientos nutricionales que ustedes van a tener en el caso de ovinos a que van a tener en el caso de caprinos. La satisfacción de los requerimientos nutricionales está directamente asociado o con una injerencia directa en la producción del sistema. En los sistemas de ovinos y caprinos del país está muy relacionado con sistemas de pastoreo. Es aquí donde el manejo de potreros toma una importancia muy grande. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un manejo de potreros, bueno, podemos tener claro cuál es la cantidad de forraje que podemos ofertar a nuestros animales, que está directamente relacionado con el consumo voluntario de cada uno de los individuos. Adicional a ello, el manejo de potreros nos permite identificar la calidad del forraje basado en la rotación de potreros, la calidad del forraje que nosotros estamos suministrando para satisfacer así los requerimientos nutricionales que hablábamos inicialmente. Aquí, si ustedes recuerdan, en los módulos anteriores, cuando hablábamos de instalaciones, solicitábamos que siempre para las buenas prácticas ganaderas haya una identificación de los sitios y haya una identificación de potreros. Y es aquí donde la identificación de potreros toma una importancia muy alta. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos manejo de potreros y solicitamos, en términos de buenas prácticas ganaderas, solicitamos un control de actividades en cada uno de los potreros. ¿Qué nos dice ese registro? ¿Para qué nos sirve ese registro? Nosotros inicialmente vamos a calcular, vamos a identificar el potrero, vamos a tener una fecha de entrada y una fecha de salida, cuya diferencia nos dice cuáles son los días de ocupación. Todo lo que ocurra en esos días de ocupación, en ese manejo de potreros, en términos de indicadores productivos, nos está diciendo a nosotros si la cantidad de forraje que estamos suministrando y el manejo que hacemos en ellos está acorde a lo que nosotros estamos esperando del sistema. Adicional a eso, nos va a identificar cuáles son los días de descanso. Obviamente, cuando ustedes ven el ejemplo, que son los subrayados en verde, los días de descanso están asociados a la sumatoria de los días de ocupación de los potreros diferentes al cual yo esté manejando en este momento, que sería el potrero 1 en el ejemplo. Adicional a las columnas que vemos en algunos sistemas productivos, utilizan el aforo cuando ingresan al potrero, que es una cuantificación en un metro cuadrado de la cantidad de forraje que encontramos. Eso nos permite a nosotros conocer si la cantidad de oferta que estamos dando en esos días de ocupación es la misma, es mayor o menor a la que normalmente en esos días de rotación podemos nosotros tener. Lo que nos va a identificar en un momento dado, haciendo el análisis, si nosotros requeriremos, ya sea por respuesta a las condiciones medioambientales, vamos a requerir una complementación en la dieta mientras estén haciendo ocupación de esos potreros. Adicionalmente, nosotros cuando desocupamos potreros podemos hacer algunas actividades agrícolas asociadas a nuestra producción forrajera. Si nosotros utilizamos en esas actividades plaguicidas, fertilizantes, algún tipo de agroinsumo, esos agroinsumos deben estar registrados en Telica. Todos los agroinsumos que nosotros utilicemos deben estar registrados en Telica. ¿Por qué? Cuando se hace un proceso de registro en el instituto, se hace un análisis completo de la calidad y la seguridad de eficiencia que pueden tener esos productos. Eso es lo que hace que para nosotros tengamos una gran confianza en los productos que tienen registro ICA, porque en términos de efectividad y calidad es lo que nosotros estamos suministrando y podemos tener un respaldo institucional. Dentro de ese mismo formato de control de actividades en los potreros, que ustedes pueden llamar simplemente rotación de potreros o registro de potreros, depende de cada uno de ustedes, también vamos a colocar cuáles son las actividades agrícolas que nosotros vamos a hacer. Definimos qué actividad estamos haciendo después de desocupar el potrero,
cuál es el producto que estamos utilizando y cuál es el número de registro ICA, y muy especialmente vamos a colocar los tiempos de carencia si el producto que utilizamos lo requiere. Es muy importante que para el respeto del tiempo de carencia tengamos en cuenta que nunca el tiempo de carencia puede ser mayor a los días de descanso que calculamos en el potrero que vamos en este momento a volver a ocupar. Luz Nancy, perdón, una interrupción. Sí. Por favor, explica qué es el tiempo de carencia. Sí, ya iba para allá. Gracias, Aura. Entonces, ¿por qué no puede ser menor? Porque el tiempo de carencia es el tiempo que debe transcurrir entre la actividad o entre la actividad que yo hice o poner en un momento dado el plaguicida o el agroquímico que coloqué que requiere tiempo de carencia, es el tiempo que debe transcurrir desde la aplicación de ese producto hasta el momento entre que los animales pueden ingresar nuevamente a pastorear esos potreros. Por lo tanto, este registro nos permite a nosotros establecer que si en un momento dado vamos a ingresar nuevamente al potrero y los días de descanso están por debajo del tiempo de carencia, no podemos ingresar los animales a ese potrero y tendremos que solucionar de una manera diferente hasta completar el tiempo de carencia requerido. Los suplementos que nosotros utilicemos en los predios, sean alimentos balanceados, suplementos alimenticios o sales mineralizadas, deben estar registradas ante el ICA. Volvemos al concepto que teníamos en agroinsumos. Es un concepto de seguridad y calidad de los productos que estamos utilizando. Cuando se hace un registro de algún tipo de suplemento o algún tipo de alimento balanceado en el instituto, se hace un análisis completo y se identifica cuál es la forma de producción en cada una de las empresas productoras en términos de comprobación de BPMs. No es una certificación que el instituto haga a las empresas productoras, es básicamente una valoración y comprobación que ellos utilizan buenas prácticas de manufactura para la elaboración de cada uno de los productos. ¿Esto qué nos permite a nosotros? Tener clara la calidad de los productos que se están utilizando en términos de las materias primas que se están utilizando para ellos y en términos de la composición garantizada de los alimentos y suplementos alimenticios o sales mineralizadas que nosotros vamos a estar utilizando en nuestro té. Aquí, con estos pasos, con el registro, básicamente nosotros estamos mitigando el riesgo de que podamos tener algún problema o algún peligro químico o algún peligro biológico, ya sea por uso de materias primas que no son de consumo para rumiantes o de algún tipo de químico que pueda estar presente en ellos. De aquí partimos que nosotros no podemos emplear completamente prohibido el uso de suplementos o alimentos que contengan harinas de carne, sangre y hueso o despojos de mamíferos en la alimentación de rumiantes, en este caso específicamente de ovinos y caprinos. Básicamente eso está asociado a la presencia del prión, que se trata de una partícula proteica infecciosa que es la causante de encefalopatías espongiformes transmisibles. En el caso específico de ovinos y caprinos, la enfermedad de Scrapié, que está asociada, pues bueno, es una enfermedad que se conoce hace más de 250 años y que fue identificada en Gran Bretaña y en algunos países de Europa en ese entonces. Y está asociada directamente a que el brote que se dio en 1986 en Inglaterra de encefalopatía espongiforme bovina, básicamente estuvo asociado al uso de harinas de origen ovino. Siguiendo por la misma línea o en este mismo contexto, en el uso de suplementos se prohíbe el uso de pollinasa, gallinasa y porquinasa en la alimentación de ovinos y caprinos, y básicamente está asociado a el peligro biológico que existe de transmisión del prión. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una partícula proteica, o más bien es resistente a las enzimas digestivas. Entonces, ninguna proteasa lo puede deshacer. Lo que quiere decir que cuando la pollinasa y gallinasa, que son heces provenientes de la alimentación de concentrados en los cuales sí se puede utilizar como materia prima las harinas de sangre y las harinas de hueso, el prión basa tal cual para ellas, por tanto, no se puede utilizar en la alimentación de rumiantes. De esta misma manera, las condiciones de almacenamiento de los concentrados para estas especies avícolas y porcícolas
debe tenerse mucho cuidado, sobre todo en las bodegas en las cuales mi sistema productivo comparte con otras especies. En esa bodega debe estar perfectamente, más bien almacenados de forma independiente, tal cual lo puedan tener en un momento dado contactos unos con otros que pueda darle transmisión al prión. Cuando nosotros usamos suplementos debemos tener claro las condiciones de almacenamiento que nos van a permitir a nosotros mitigar los riesgos de que tengamos algún tipo de peligro químico o biológico, ya sea por una contaminación cruzada o porque en el almacenamiento se puede producir alguna proliferación de bacterias u hongos. ¿Qué condiciones debemos tener? Los sitios de almacenamiento deben ser frescos, deben tener buena aireación y deben ser secos. Los bultos de concentrado deben estar retirados de la pared o ser almacenados en recipientes que permitan que no tenga contacto directo con las paredes para evitar algún tipo de humedad. Se debe almacenar sobre estivas y es muy importante evitar el almacenamiento prolongado. Uno no debe almacenar algún tipo de suplemento o alimento balanceado por mucho tiempo, por lo que se puede presentar alguna proliferación de bacterias. Y adicional a que la bacteria puede ser un ente patógeno que puede causar algún peligro, también estamos disminuyendo la calidad del producto. Estos sitios deben permanecer limpios para evitar que haya proliferación de plagas y debe realizarse un control de plagas específico en el sitio para evitar, porque estamos hablando que los alimentos concentrados se convierten en medios que son perfectos para la proliferación de plagas. En términos de contaminación cruzada, no solamente está lo que hablábamos anteriormente en el contexto del prión, sino también que haya en el sitio de almacenamiento haya una contaminación cruzada con algún otro tipo de agroinsumo o de insumo pecuario, que puede ser que no puede tener contaminación cruzada porque está en cercanía con agroquímicos o en un momento dado porque está revuelto con la presencia de algún tipo de medicamento. El uso de alimentos, que cuando uno utiliza un alimento como vehículo para la medicación, si bien es cierto en el caso de rumiantes no es de un uso muy frecuente, sí debemos tener mucho cuidado. Recuerden, no existen los alimentos medicados, no hay ningún alimento medicado en el comercio, solamente existe el alimento que se utiliza como vehículo para algún tipo de medicación. Y en este caso, debemos tener muchísimo cuidado con ellos, tanto en almacenamiento como en la forma en que lo vamos a mandar nosotros a elaborar. Para nosotros mandar a elaborar un alimento que se va a utilizar como vehículo para medicación, debes tener una fórmula de médico veterinario o médico veterinario zootecnista en la cual a través de un diagnóstico él define que debemos utilizar el alimento como vehículo para esa medicación. Este tratamiento debe estar obviamente registrado en el formato de registro de tratamientos veterinarios del cual hablábamos cuando tuvimos el módulo de buen uso, de las buenas prácticas de uso de medicamentos. En los sitios de almacenamiento de este tipo de productos, mientras pasa el tratamiento, debe estar perfectamente identificado y aislado separado más bien de los otros alimentos balanceados o de los otros insumos pecuarios. De esta manera estamos nosotros también mitigando un riesgo de la presentación de algún peligro químico que se pueda estar, que podamos tener y un peligro específicamente biológico cuando nosotros estamos hablando que podemos estar siendo transmisores de medicamentos con los otros concentrados por contaminación cruzada y nos pueden incrementar la resistencia antimicrobiana. Los subproductos de cosecha pueden ser utilizados. ¿Qué se tiene que tener en cuenta? Que debemos estar conscientes de que no tienen agroinsumos que puedan en un momento dado ser contaminantes. Cuando nosotros utilizamos subproductos de cosecha de la producción de alimentos, se debe registrar su origen, se debe registrar su uso en el inventario y registro de uso de suplementos y se debe almacenar de forma que se evite su deterioro o contaminación. En algunos casos, cuando se utilizan algún tipo de ensilajes provenientes de subproductos de cosecha, es muy común ver la apertura de los hilos o de las bolsas en donde viene empacado y se deja abierto
la bolsa, aquí empieza a perder todas las condiciones que se habían ganado en el proceso de ensilaje y se convierte en un vector o se convierte en un medio de cultivo para la proliferación de microorganismos. Está completamente prohibido el uso de productos o subproductos de cultivo ornamentales, y esto está asociado a la cantidad de pesticidas que se deben utilizar en su producción, que obviamente es una concentración muy alta en esos subproductos. Dentro de las otras prohibiciones está no usar para consumo animal leche de retiro, lavazas o mortalidades de animales, básicamente asociado a los peligros que pueden causar. En el caso de las leches de retiro, normalmente está asociada a algún tipo de tratamiento que se está llevando a cabo en el sistema de producción de leche y obviamente va a ser una fuente de contaminación para nuestros animales en el momento en que sea consumido por ellos, incrementando por lo general la resistencia antimicrobiana. ¿Qué debemos tener? Nosotros debemos tener un inventario de qué es lo que estamos utilizando en el predio. Un inventario, aquí es muy enfático que todos entendamos que no siempre en los sistemas productivos se deben utilizar suplementos. El uso de suplementos o el uso de alimentos balanceados está asociado a los requerimientos que se tengan en cada uno de los predios. Muchas veces uno ve en los sistemas productivos que se preparan para recibir al ICA con un concentrado que compraron la semana pasada o la semana antepasada, pero que se nota que no es de uso común. Entonces es importante que se entienda que la resolución no exige el uso de suplementos. La resolución lo que verifica es que si hay un uso de suplementos, esté registrado, se cuente con el inventario, se sepa cuándo se usa, en qué tipo de animales se usa, cuáles fueron los indicadores, que esa es una manera de trazar ustedes su sistema productivo, donde determinan que esos indicadores de productividad, cómo se comportaron cuando ustedes utilizaron X o Y suplemento. Entonces, este registro del uso de suplementos básicamente obedece a la necesidad de usarlos en el predio. Si ustedes consideran que no se deben usar, que sus parámetros productivos están acorde con utilizar únicamente pastoreo, o ustedes deciden utilizar el suplemento dependiendo de la etapa productiva del animal, perfecto, pero quiero que quede clarísimo que no es que la resolución esté obligando al uso de suplementos. El suministro de agua, una cosa tan importante como el agua, nosotros debemos ser conscientes que debe haber un acceso permanente. Los animales tienen que tener acceso ad libitum al agua todo el tiempo. Y también debemos asegurar las condiciones higiénicas y que el agua sea apta para consumo animal. Está estipulado básicamente una oferta de agua que nosotros debemos hacer dependiendo del animal del cual estemos hablando, está entre los 4 a los 16 litros por día. Esto quiere decir que nosotros debemos estar por encima de los requerimientos de agua, debemos ofertar el agua por encima de los requerimientos que tienen los animales, y esa agua debe ser una oferta permanente. Javier, no sé si en este momento hay algún tipo de pregunta, ya vamos casi a terminar, pero no sé si quieran en un momento dado iniciamos. Claro que sí, doctora Lonancy. Sí. Por supuesto, hay algunas preguntas, algunas inquietudes. Nos preguntan, ¿cuál es el tiempo recomendado de descanso del potrero? A ver, los descansos de los potreros dependen mucho del forraje que ustedes estén utilizando. Básicamente, tienen que buscar cuál es el tiempo de rotación de cada uno de ellos. Normalmente, cuando uno hace una investigación o lee o solicita a quien vende la semilla las recomendaciones de rotación de esos potreros, ellos nos van a decir para ese forraje qué edad es óptima para el uso de ese forraje, y bajo ese término empezamos nosotros a jugar, obviamente asociado a las condiciones medioambientales. Entonces no hay una edad específica de uso dependiendo del tipo de forraje que ustedes utilicen. Adicional a esto, se debe tener en cuenta que se debe ser muy claro en que las condiciones de mi predio, independiente que esté utilizando el mismo forraje
que mi vecino no son los mismos. Muy posiblemente los tiempos de rotación cambien, los tiempos de descanso de los potreros cambian para que me dé una edad del forraje específica. Y esto está asociado a que la relación suelo-planta es diferente, inclusive en los potreros dentro del mismo predio. Perfecto, doctora. Preguntan que si para la certificación se debe tener un plan de rotación de potreros. Más que un plan documentado, no. Se debe tener un registro de rotación de potreros, donde identificábamos inicialmente, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Es que tenemos que tener claro que las buenas prácticas de producción básicamente están asociadas a lo que nosotros requerimos en la finca, y otro es lo que el ICA específicamente nos exige para nosotros poder hacer la certificación. En el caso de los potreros, básicamente nosotros tenemos que identificar ustedes qué hacen con los potreros, cuál es el manejo que le dan a los potreros, y para mitigar el riesgo que podamos tener en un momento dado algún tipo de contaminación asociada a no respeto de los tiempos de carencia, ese registro de potreros lo que nos permite es trazar que se esté dando cumplimiento específico a los tiempos de carencia. Y obviamente que tengan ustedes una condición de un buen plan de alimentación. Preguntan, si utilizamos productos orgánicos como fertilizante, como porcinasa, gallinaza, etcétera, ¿cómo se debe registrar? ¿O hay alguna contraindicación para usar estos productos? Recuerden que todo lo que tiene que ver con fertilización de heces tiene que sufrir un proceso de sanitización que básicamente en este momento está asociado al uso de compostaje. Lo que hace el compostaje es minimizar las cargas tanto bacteriales como las cargas microbiológicas. Entonces se puede utilizar siempre y cuando haya sufrido ese proceso de sanitización a través como mínimo de un compostaje y no tiene en este momento ningún tipo de registro. Perfecto, doctora. Complementaría yo al respecto, me permite que no debe causar efectos colaterales, digamos, contra el medio ambiente. O sea, no debe contaminar las fuentes de agua. Eso especifica la resolución de manera adicional. Doctora, ¿existen suplementos concentrados especializados para vacas lecheras? En mi finca realizo un suplemento fijándome en los requerimientos de mis cabras. ¿Necesito una certificación de manufactura o solo un análisis bromatológico de mi alimento? No, cuando nosotros estamos haciendo las mezclas, estamos produciendo alimentos balanceados en el predio, debemos registrarnos ante el ICA como productores de autoconsumo. ¿Qué tiene que tener un productor de autoconsumo? Debe cumplir con buenas prácticas de manufactura para poder producir el alimento para su predio. Este concentrado o este alimento balanceado no requiere registro, pero sí requiere registro el productor, como te digo, como productor de autoconsumo. En el caso que uno brinde palmiste a los animales proveniente directamente de plantas extractoras de aceite, ¿este es un alimento que iría en contra de lo exigido por el ICA en lo referente a las buenas prácticas de alimentación animal? En cualquiera de los suplementos que uno utilice como ese tipo de subproductos, debe tener en cuenta en cuál es el tipo de extracción que se está haciendo del aceite. Cuando son extracciones que se hace de manera mecánica, no tienen ningún inconveniente. El problema es cuando la extracción se está haciendo a través de solventes, que ahí es donde nosotros tenemos, obviamente, un riesgo muy, muy alto de un peligro químico presentado en el consumo de los animales. Entonces, debe tener muy, muy claro que si ustedes quieren tener unos sistemas productivos que realmente tengan indicadores como ustedes los están solicitando o como pretenden de su predio para que sea económicamente sostenible, deben tener en cuenta que todo lo que los animales consumen tiene una repercusión. Por tanto, deben estar totalmente seguros que no tengan ningún tipo de contaminante, y en el caso de los aceites se debe tener en cuenta cuál es el tipo de extracción que se está realizando. Si se utilizan subproductos de molienda, ¿qué pasa con el registro ICA? Si se utilizan subproductos de molienda, como en el caso de algunos granos,
A ver, eso volvemos a que son subproductos que pueden ser utilizados en alimentación animal. Tienen que tener muchísimo cuidado de dónde provienen, qué tan higiénicos son, porque pues es que se encuentran en algunos sitios de molienda que básicamente lo que uno consigue son barreduras y lo que ustedes están haciendo es teniendo un peligro de contaminación física o biológica, química, depende de las condiciones higiénicas del sitio donde se esté haciendo la molienda. Perfecto. ¿El agua de bebida se puede utilizar como vehículo para medicar los animales? Sí, normalmente es utilizado, toca tener mucho, normalmente en rumiantes no se utiliza mucho el agua de bebida como vehículo. Hay que tener en cuenta que ese tipo de vehículos normalmente se utilizan cuando se requiere hacer una dosificación para un número de animales muy alto. Por ejemplo, en el caso de aves, que pues es un inconveniente coger ave por ave. Entonces, por eso, generalmente, en las producciones de rumiantes o de especies más grandes, no es muy común utilizarlo, pero sí se puede utilizar. Pero recordemos que uno de los requerimientos es que cualquier tratamiento que ustedes estén haciendo que implique algún tipo de medicamento veterinario tiene que estar soportado por una fórmula del médico veterinario o del médico veterinario zootecnista, que son los únicos profesionales que están a cargo de la prescripción médica. ¿Se puede usar los desechos de la caña de azúcar como silo en la alimentación de ovinos y caprinos? Sí, claro, desde que sea coherente con los requerimientos y con las necesidades de los animales, sí. Deben tener muy claro, y en esto sí una de las recomendaciones es que cuando se van a utilizar suplementos, es bueno que ustedes tengan unas recomendaciones de uso. Un exceso en un momento dado de azúcares de la caña en la alimentación de rumiantes puede producir unas bajas en pH que pueden tener problemas en términos de alimentación. Entonces, cualquier tipo de suministro de suplementos debe tratar de que esté asesorado para que no vayan a tener un desbalance en la dieta. Perfecto, doctora. Yo pienso continuamos. Nuevamente volveremos a algunas preguntas posterior que finalice la presentación. Muchas gracias. A ti, Javier. Bueno, básicamente lo que estábamos hablando era asociado al aseguramiento de la calidad del agua. La manera como nosotros aseguramos cuál es el agua que estamos ofertando a nuestros animales es porque debemos hacer un monitoreo de la calidad tanto microbiológica como química a través de un análisis de laboratorio al menos una vez cada 2 años. Si en algún momento, cuando yo hago el análisis, el resultado del laboratorio tiene alguna no conformidad, yo debo tener por escrito cuáles fueron las acciones correctivas que se hicieron asociados a esa problemática, cómo solucionamos esa problemática para poder asegurar cuál es la calidad del suministro de agua. Dentro de la calidad también está qué tipo de bebederos o el mantenimiento de bebederos que nosotros estamos utilizando. Es muy importante mantener los bebederos limpios. Yo puedo tener agua muy buena y estarla dañando por el tipo de bebedero o no le hago mantenimiento a los bebederos que estoy utilizando. Entonces, se deben tener bebederos que sean de un material de limpieza y una ubicación accesible. Algunas veces el bebedero que queda en el último potrero es el bebedero que menos limpiamos y lo dejamos, eso lo limpiamos después. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque cuando vuelvo al potrero, difícilmente me voy a acordar, o por necesidad del suministro de agua, no le voy a hacer limpieza. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el aseguramiento de la calidad del agua también tiene que ver cómo va a ser la oferta, en qué va a ser la oferta y cómo hago el mantenimiento de esos bebederos. Hay una parte que básicamente no fue tocada adelante, que tiene que ver también con esto, y que si bien es cierto, creo que el título quedó mal en el aseguramiento de la calidad del agua, era el aseguramiento de los suplementos, es el mantenimiento de los comederos. Nosotros tenemos también que tener en cuenta
que cuando nosotros utilizamos algunos alimentos, algunos suplementos, podemos estar dañando lo que estamos suministrando, la suplementación que estamos dando asociada al tipo de comederos y al mantenimiento de los comederos. Los comederos también tienen que ser del material de fácil limpieza y tienen que tener una ubicación que sea fácil de limpiar, fácil de usar por cada uno de los empleados o de las personas que nos colaboran en el sistema productivo. Algunos comederos tienen unas aristas en las cuales se empieza a acumular el alimento que estamos ofertando y se vuelve un problema de contaminación. Entonces es muy importante que nosotros también tengamos en cuenta que debemos hacer un mantenimiento permanente de los comederos. ¿Qué es muy importante? Nosotros hemos venido recalcando en los sistemas, en las buenas prácticas ganaderas, y hace muy poco, tal vez el día de ayer se comentaba, y es que las buenas prácticas ganaderas se basan en orden y organización. Esto se traduce en la limpieza, que básicamente lo que nosotros logramos es higiene. Entonces, en un sistema productivo que nosotros aplicamos buenas prácticas de producción y que en un momento dado hacemos una certificación en buenas prácticas ganaderas porque documentamos y demostramos lo que hacemos, vamos a tener la oportunidad de tener la primera barrera para contrarrestar cualquier tipo de peligros que es la higiene. Todo sistema productivo es orden, organización, con una injerencia o con un componente nutricional, sanitario y de bioseguridad. Básicamente, esta era la charla que yo les tenía en términos de buenas prácticas de alimentación, cuáles son los requerimientos que se tienen directamente asociados a la resolución de buenas prácticas ganaderas